ir a parar a Cáritas a través de este cheque que le daremos a Javier Castillo, responsable de Cáritas, y le pediría que viniera aquí conmigo un momentito. Vamos a darle un fuerte aplauso a Javier Castillo como responsable de Cáritas Diocesanas Valencias. Buenas. Buenas, y no sé, gracias. Pensar que no es dinero lo que dais, es ayuda que vamos a poder prestar a las personas. Una armadura puede costar muchísimo dinero, pero se puede transformar en ayuda legal, se puede transformar en ropa, se puede transformar en comida, en ayuda psicológica, en un montón de cosas. Gracias. Bueno, pues como veis tenemos bastantes objetos para subastar, así es que nada, la dinámica de la subasta va a ser, pues quien quiera algo me levanta la mano, me dice yo, aquí tengo algún foco, entonces hacia el fondo no puedo ver bien, pero más o menos me dice yo y tanto dinero, ¿vale? Entonces, nada, vamos a ir viendo a ver qué tal se desarrolla esto. Como veis, tenemos desde armaduras de soldados imperiales, tenemos libros, tenemos figuras, tenemos fotografías firmadas por los actores que han venido este fin de semana. Y nada, vamos a dar comienzo justamente por un lote de fotografías, ¿vale? Como sabéis, nos han visitado Julian Glover y Anthony Forrest, que son dos actores que han participado en Star Wars. Tenemos aquí fotografías firmadas por ellos. A ver, gracias Vicente. Aquí tenemos dos fotografías de Julian Glover haciendo de oficial imperial en Star Wars, están firmadas, las estaban cobrando a 20 euros ahí abajo antes, entonces estas dos fotografías, el precio de salida van a ser 15 euros. Muy bien, pues el precio de salida van a ser 15 euros, así es que si alguien quiere pujar, pues que me levante la mano, y si no ya pues las dejamos para el final, iremos dejando todo hacia el final. A ver, 15 euros por ahí, veo una persona. A ver, algún pujante más, a la de una, a la de dos y a la de... Dime. 17 euros, por aquí nos han pujado 17 euros. ¿Alguien da algún eurito más? A ver, a la de una, a la de dos y a la de tres. A ver, ¿qué me dicen? 20 euros nos dan por ahí. Madre mía, esto está calentando a la primera, ¿eh? 20 euros a la una, 20 euros a las dos, 20 euros a las tres. Adjudicado a... ¿Nombre? Fran. Vale, me lo apunto. Un aplauso a Fran. Bueno, luego, cuando acabe la subasta, bajáis, nos pagáis. Se puede pagar con tarjeta, se puede pagar en efectivo y ya contabilizaremos todo y haremos el cheque para Cáritas. Me lo he cargado. Pobre soldado imperial. Ahí. Muy bien, Fran, apuntado. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir poco a poco con objetos pequeños. Ese Vicente, bueno, Vicente va a ser mi ayudante de objetos, es el hombre objeto realmente, así es que luego a él también lo subastamos. Vale, ahí tenemos una serie de fichas de Star Wars. Exactamente, hay tres imágenes, ¿no? A ver, ¿algún detalle más de qué puedes dar? Sí, tiene una imagen de Jango Fett, otra del Stormtrooper y una de Darth Vader con el sable. Bien, son tres imágenes de Star Wars y el precio de salida eran 5 euros. 5 euros por estas tres pósters de Star Wars. A ver, por aquí tenemos 5 euros, ya dan 5 euros. ¿Alguien da 6 por ahí? ¿Algunos anima con 6 euros? Pues nada, 5 euros a la de una, 5 euros a la de dos, 5 euros a la de tres. Nombre, adjudicado y aplauso. ¿Miguel? Muy bien, adjudicado, apuntar, 5 euros. Póster para Miguel, lo retiramos para que nadie se lo lleve. Bueno, Vicente, ¿qué tienes para mí? Dime. Un libro, ¿no? ¿Ahora toca un libro o un lote de 2 libros? 2 libros, un lote de 2 libros. Vamos a ver estos 2 libros. Uno es Segundo Objetivo, de Mark Frost, de la época nazi, ¿vale? Lealtad y tradición en una novela fascinante de principio a fin. También ha sido donada. Y El amante español, por el autor de El secreto
de Sofonisba, de Ediciones B. Efectivamente, no lo he comentado, estos libros han sido donados por la editorial Ediciones B y son unos libros pues bastante interesantes para quien le guste este tipo de género. Si queréis algún dato más de los libros me podéis preguntar, me levantáis la mano, oye, ¿de qué trata? O léeme la portada, yo la leo. Bueno, empezamos por 8 euros, nos dicen, 8 euros de inicio por los 2 libros. ¿Alguien da 8 euros? A ver, de momento no veo a nadie, parece que no hay mucho interés por el tema. Los apartamos y luego los ponemos a menos precio, claro, hombre, hasta que se lleguen. Vale, vamos a apartarlos de momento y seguimos con cosas más relacionadas con la ciencia ficción, ¿vale? A ver, Vicente, dame cosas. Bueno, un lote, ahora un lote de Trading Cards de Cificom 2011. Empezamos en Madrid en 2011, seguimos en 2012 y ahora estamos ya aquí en Valencia, esperemos quedarnos para muchos años. Y Vicente os va a explicar de qué se trata exactamente. Es un lote de Trading Cards que se entrega en cada conferencia, digamos, y solo hay 100 unidades, digamos, de cada uno. Entonces, en esta edición ya vamos por el número 30, ¿vale? Y aquí están los 10 primeros de la primera convención, ¿vale? Están súper buscados y súper cotizados, ¿vale? Para los amantes de los coleccionistas de los Trading Cards, es bastante difícil de conseguirlos, ¿vale? Muy bien, pues empezamos. ¿Con qué precio? Por abajo, a ver, dime. 5 euros. 5 euros este lote de Trading Cards. ¿Alguien le gustaría pujar por 5 euros por este lote? ¿Algún coleccionista de Trading Cards por aquí? A ver. Me falta una gorra. ¿Alguien tiene una gorra? Veo una gorra del Capitán América que me mola. Te la voy a pujar. Anda, ¿un casco me valdrá? ¿O me puedo poner el casco este? A ver. ¿Puedo o tiraré todo? Yo soy manazas, pero ya veremos a ver. Oye, esto es de alta calidad, ¿eh? Vale, ¿se me oye bien? Y así parezco Darth Vader, ¿no? Vale, ahora ya veo a todos los del fondo. Pero demasiado calor. Bueno, de momento no hay nadie que empuje por las trading. Vamos a dejarlo aparte y vamos a objetos más interesantes y ya está. El casco lo dejo aquí para que no se caiga. Estoy aquí quieto. Vale, vamos a por las figuras. Figuras de Star Wars. A ver, Vicente, ¿esto qué es? Una figura del año 1999, episodio 1, es el Qui-Gon Jinn. Vale, es una edición bastante exclusiva y ya no es muy difícil encontrarla ya. Vale, es decir, que tiene 16 años. Ya es casi adulto, ¿no? Edad legal. Muy bien, pues nada, ¿alguien quiere pujar a partir de 10 euros, será? 10 euros esta figura, a partir de ahí, vamos a ver, tenemos por aquí 10 euros que dan 15 euros. Por aquí me dan 15 euros por la figura de Qui-Gon Jinn. ¿Algún pujante más? 15 euros a la de una, 15 euros a la de dos, 15 euros a la de tres, adjudicado por ahí. He visto una mano en el último momento, pero... ¿Nombre? Esther. Vale, pues para Esther, adjudicado 15 euros la figura de Qui-Gon Jinn. Bueno, Vicente, ¿qué tenemos más por aquí? ¿Un reloj? ¿Un reloj de Voyager, de la Star Trek de Voyager. Bueno, aquí de color rojo, con esto de aluminio. Vale, un reloj que funciona y todo. Igual le falta la pila, pero bueno, lo dejamos baratito. ¿Por dónde empezamos? Va. 5 euros. 5 euros por un reloj, pesa bastante, correa roja de tela, esfera roja, es de Star Trek y dentro pone las palabras Voyager y Star Trek, por supuesto. 5 euros. ¿Quién da 5 euros por el reloj? Por aquí me dan 5 euros. 6 euros. 6 euros me dan por aquí. 7. ¿Alguien da 7 por el reloj? 7 euros por aquí por el reloj. ¿Alguien quiere dar 8? 8.
Por ahí se comen el bizcocho con el 8. Muy bien, muy bien, muy bien. 8. 9 euros. ¿Alguien quiere dar 9 por el reloj? 8 euros a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Adjudicado al señor. ¿Nombre? Al alto, al alto. Pablo. Pablo, 8 euros. Un aplauso. Reloj de Star Trek. Aquí se queda, luego vienes. Seguimos, seguimos para adelante. ¿Qué tenemos ahora? Madre mía, ahí en Caritas sí que lo van a agradecer, ¿eh? Sí que lo van a agradecer. Vicente va pensando. Va pensando. Lote de fotos. A ver, dinos. Es un lote de fotos de los invitados que estuvieron en Cificom 2011, ¿vale? De Carlos Gil, de Eduardo Gutiérrez, José Mediavilla, Fernando Cabrera y los chicos que estaban de las nuevas caras de la pantalla, que era del internado, Águila Roja, Los Protegidos y todo eso. Esas fotos están firmadas, ¿no? Por lo que veo, están las de los chicos firmadas y otras no. Deciros que Fernando Cabrera, por ejemplo, es la voz de Sheldon Cooper. La voz de Sheldon Cooper en Big Bang Theory, por ejemplo. ¿Vale? Más, por ejemplo, José Mediavilla es la voz de Morgan Freeman, por ejemplo, en la pantalla. Es el actor que dobla a Morgan Freeman o a Gandalf en El Señor de los Anillos. Eduardo Gutiérrez también es la voz de Stewie. No sé si veis la serie de dibujos Padre de Familia. Stewie es Eduardo Gutiérrez, entre otros. Y Indiana Jones, director de la segunda unidad junto a Steven Spielberg de Indiana Jones. Este es Carlos Gil. ¿De acuerdo? Aquí tenéis. ¿Por cuánto sale este pack de fotos? Una de ellas firmada por ellos. 10 euros. A partir de 10 euros, ¿alguien quiere pujar 10 euros por estas fotos? Por aquí una señorita, 10 euros. Muy bien. A ver, 11 por aquí, me dicen 11 por aquí. ¿Alguien quiere dar 12? 12 euritos, 12 euritos. 12 otra vez, vuelve a su propietario inicial. 12 euros, 13. Aquí hay lucha, ¿eh? 13 euros. 15, 15. Saltamos a 15 euros. 15 redondos. ¿Alguien da más? 20. Madre mía, los de Caritas. 20 euros, nada menos. 25. Muy bien, muy bien. 25 euros, nada menos. ¿Alguien da 26? 25 a la 1, 25 a las 2, 25 a las 3. Adjudicado, un fuerte aplauso. Muy bien. Bien. Nombre. Inma. Gracias, Inma. Aquí lo tendrás apuntado. Muy bien. Seguimos para adelante. A ver qué nos da Vicente ahora. Vicente, que te veo venir. Bueno, mira, vamos a sacarlo, ahora para que vean todo lo que hay. Mira, hay un lote del póster que le ha sido donado por el señor Huevo, ¿vale? Un libro... ¿Y quién es el señor Huevo o Buevo? El señor Huevo es... Bueno, aquí, Orgullo de ser friki, que es un libro que editó hace unos años, y luego ha puesto aquí un lote de trading cards también y unas chapitas. Los cromos son del Ministerio del Tiempo, como son unas cartas de juego del Ministerio del Tiempo. ¿Va completo? Sí, y también tiene un reloj de Star Trek también. Un pequeño reloj de Star Trek, ¿no? Este ya, a ver, va con pulsera, a ver, es... A ver, correa de piel, esfera color dorado y por dentro Star Trek, pone Star Trek. Y un llavero de Star Trek, o sea, va completo. Muy bien, ¿y a partir de cuánto quieres subastar esto? 10 euros todo el pack. Muy bien. ¿Alguien da 10 euros por este pack? A ver, por aquí, el primero levanta el caballero. Muy bien, 10 euros. ¿Alguien da 11? 11 euros. 11 por allí, veo. 12. ¿Alguien da 12? 12 por ahí. El Capitán América, ahí, sí señor. 13. ¿Alguien da 13? 13. 13 por ahí. Muy bien. ¿Alguien más se anima? ¿Alguien más se anima? 13 a la de 1. 14. 14. Bien, 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 bien. A ver, no veo más por ahí. Menos mal que el casco es un casco y como tal sirve para proteger cabezas. Bueno. ¿Por dónde íbamos? Por 14, ¿no? 14 a la de 1.
15 por el pack. Esto ya se está subiendo, del tema. 15 a la de 1, 15 a la de 2, 15 a la de 3 adjudicado. Nombre otra vez. Más alto. Maite, 15 euros por el pack que se deja aquí a este lado. Y Vicente otra vez con la elección final. Venga, va, dime cositas. ¡Oh! Una de las joyitas de aquí de la corona, ¿eh? Bueno, este sí que me lo sé. Esto está donado por el Club Archivo 007. Es el primer cómic que se editó de 007. Es la adaptación de la primera película de 007, es del año 1962. Está valorado en más de 50 euros, se compró por 50 euros, de hecho. Y es el cómic de la película 007 contra el Doctor No. Viene en su plástico, ¿vale? Para que no tenga ningún fallo de tocado y que se pueda estropear. Así es que vamos a empezar la puja por 20 euros. ¿Quién da 20 euros por el cómic? A ver, por aquí veo una mano. 20 euros por el cómic. 21 euros. Venga, más manos por ahí. 25. 25. 30. 31 euros por el cómic. Sí, señor, sí, señor. Está calentando. ¿Alguien más que me grite? Que no veo. 35 euros ahora de momento por el cómic. A ver, ¿cuántas manos son esas? ¿50? Ah, 40 llevamos ya, madre mía. Bien. 40 euros por el cómic. Perfecto, llevamos. Sí. Ay. 40, ¿alguien da más? Por ahí, ¿alguien? Dime. 45 euros por el cómic. Madre mía, qué nivel. 45 a la 1, 45 a las 2, 45 a las 50. ¡Ostras! 50 euros por el cómic. Ya está en su precio de mercado. Sí, señor. Muy bien. 50 euros. Bueno, se compró hace muchos años por 50. Si le sumamos el IPC, esto ahora vale unos 80 o así, seguro. Bueno, 50 euros a la 1, 50 euros a las 2, no hay ninguna mano, 50 euros a las 3, sí señor, un aplauso, todo para Caritas. Nombre, creo que tú te llamas Jorge, ¿no? Porque te conozco de algo. ¿Es Jorge? Sí, ¿verdad? Ole, Jorge, 50 euros. Mira a ver, qué nivel, che. Bueno, Vicente, sácame algo para la gente. Uy, la armadura se va a hacer de esperar para que no os vayáis todos luego corriendo. No, enseguida, a mitad subasta estamos ya con la armadura. Lo bueno se hace esperar. Bueno, lote de fotografías firmadas de nuestros actores. Otro lote. Una de Anthony Forrest como Stormtrooper, como soldado imperial, y otra de Julian Glover como el señor malo de Indiana Jones. Ambas firmadas y empezamos por 15 euros. 15 euros las dos, empezamos por ahí. Vale. ¿Alguien da 15 euros por ellas? Por aquí 15 euros. Muy bien. 16. ¿Alguien se atreve con 16? A la de 1, a la de 2 y a la de 3. 15 euros para Frank, que es su segundo objeto, su segunda donación. Un aplauso. 15 euros. La dejamos aquí al lado. Ya vendré. Vale, aquí las dejamos. Las primeras fotos y las segundas, ¿vale? Todo por orden. Más cosas, Vicente. Saca más cosas que el tiempo apura. Esto es el abismo del tiempo, ¿a que sí? Sí, es el abismo del tiempo. A ver, el artista Pedro aquí sabe de qué va. Tic-tac. Bueno, comentaros que es un libro. Ah, vale. Me acaban de explicar. Este libro es un libro de relatos y en cada relato está firmado por su autor. Es el libro ganador, ¿vale? El libro ganador aquí de Cificom, editado por... ¿Quién la edita? Al final, Ábside, editorial Ábside, Cápside, perdón. Y este libro, firmado por cada uno de los autores que han participado, es el primer premio Cificom que hemos dado aquí de literatura fantástica, ¿vale? Entonces, dime, Pedro. Cada uno de los autores, antes de empezar su relato, lo ha firmado.
y es la primera edición del primer volumen de antología de recopilación que hemos hecho un concurso de relatos. Están aquí todos reunidos, la primera antología Cificom, y está editado. Esto solamente hay uno y de hecho va a ser muy raro volver a encontrar a todos los autores juntos para que lo puedan firmar. O sea que no os digo más, empieza con 15 euros. 15 euros, que es realmente el precio de venta que tiene un libro normal de estos aquí abajo, que podéis adquirir también. ¿Alguien da 15 euros por el libro? ¿Alguien está interesado? 15 euros, 15 euros, 15 euros, o lo dejamos para el final. Si no hay nadie de momento interesado, a ver, sí. A ver, una persona, 15 me han dado ahora mismo. Por ahí al final, 16, vale, 16 euros. ¿Alguien da más? 16 a la de una. 17 ahí a la de una. 17 a la de dos. 17 a la de tres. Adjudicado, un aplauso, muchas gracias. Nombre. Alejandro, 17 euros. Vale, más, Vicente, que se nos echa el tiempo encima. Los de Atrevento ya verán, nos van a decir, ¿y nosotros cuándo? Pero bueno, esto es más importante. Vale, otro lote de cromos de Cificom de la primera edición y 2 fotografías de Julian Glover como Almirante Imperial en Star Wars. Ambas fotografías firmadas, 20 euros cada fotografía que valían ahora en el festival. Vamos a empezar por 10 euros. ¿Eran 10 euros las 2 fotografías o 15? 15 euros las 2 fotografías con los cromos, igual que el otro pack. Vale, ¿alguien quiere pujar a la de una? 16 a la de 2, 15, se queda en 15 a Iván. Un aplauso a Iván, que ha conseguido al final las fotografías de este actor de Star Wars. Es muy buena compra, ¿eh? Muy buena compra y además para Caritas. 15 euros para Iván. Vale, más. Otra figura, vale. Otra figura de... ¿Este es Qui-Gon Jinn también o es Obi-Wan? Ah. Obi-Wan. Este es Obi-Wan, también es del 99 y iba en compañía con la de Qui-Gon Jinn. Vale, Obi-Wan del 99 tiene 16 años ahora mismo esta figura y está sin abrir, ¿no? Muy bien, precio de salida 10 euros, muy bien. ¿Quién quiere pujar 10 euros por esta figura? Veo una mano por aquí. ¿16? 16. 20 euros me pujan por ahí. ¿Alguien da más de 20? A la de una, por ahí. ¿Perdona? 21 euros. 25 euros por la figura. Madre mía, Caritas, qué agradecido va a estar. 25 a la de una, 25 a la de dos, 25 a la de... Dime. 26 euros. Por aquí me ofrecen 26 euros por la figura. 30 euros. Está calentando esto, ¿eh? Bien. 30 euros por la figura. ¿Alguien ofrece más? 30 a la de una, 30 a la de dos, 30 a la de tres. Adjudicado a Esther, que es su segunda subasta que gana. Gracias, Esther. Muy bien, Esther. Bueno, a ver, Vicente, sigamos. Nos acercamos ya a la armadura, ¿eh? Yo veo poca cosa ya aquí, ¿eh? ¿Un póster? Bueno, un lote de pósters. Ahora nos dirá Vicente exactamente y los enseñaremos. Todo es un lote de merchandising, ¿puede ser? Vale, pues ahora explícanos. Es un lote de 3 pósters. Luego tenemos, para lo de Frikimal de Madrid, se hizo una edición especial, digamos, como los Early Breed antiguos de las figuras de Star Wars, pero que es del señor Huevo también que lo hizo, digamos, donde se va acumulando, es un cartón donde se va acumulando las chapas de cada edición, digamos. ¿Vale? Es una edición creo que era una edición limitada de 50 unidades. Este es el número 18. ¿Vale? Luego lleva el libro también, ¿vale? Y una camiseta, ¿vale? Con la talla L, ¿vale? Aquí yo las enseño para que la podáis ver el modelo que es. Sí, es el casco del episodio 7. Muy bien, pues nada, dime precio para empezar. Un precio que esté económico, ¿eh? Económico. 15 euros. 15, vale. ¿Alguien ofrece 15 euros por todo este pack con camiseta de un soldado imperial ahí, del episodio 7, el casco ya? Madre mía, ¿cómo va todo esto?
¿Alguien ofrece 15 euros por el libro, la camiseta, los pósters y el cartón? Ah, que no veía. Estoy ahí con el foco ahí que me ciega. El señor Huevo, sí. El señor Huevo. Huevo con B. Vale, 15 euros por ahí. ¿Alguien da 16? 16. No veo. Por aquí, vale. 16 euros por aquí, muy bien. He oído a Chewbacca por ahí. 17, ¿alguien da 17? 16 a la de una. ¿17? Bueno, Fran da 17. 17 a la de una, 17 a la de dos. Por ahí atrás, ¿hay alguien? ¿20? ¿Quién da 20? ¡Oh! El señor Javier Castillo, responsable de Cáritas, ahora ha levantado... 20 euros das tú mismo. Perfecto, me parece muy bien. 20 euros. 21, ¿alguien da 21? Pues no se lo chafamos a él, ¿no? 20 a la de una, 20 a la de dos, 20 a la de tres para Javier Castillo, responsable de Cáritas, que dona también él 20 euros. Muy bien. Oye, ¿qué nombre es? Javi, ¿qué más? Pecatol. Bueno, Vicente, siguiente pack. Ya van acabándose los packs, nos quedarán unos 10 objetos aproximadamente. Nos queda un cuarto de hora de subasta, así es que... Venga, vamos a ello. Vale, los actores de doblaje que han acudido a Cificom nos han dejado firmadas una serie de fotografías. Tenemos a Jordi Pons, que es la voz de Marty McFly en Regreso al Futuro. Tenemos a Luis Porcar, la voz de Chuck Norris, de el Dr. House, la voz de Lannister, el padre, en Juego de Tronos, la voz de MacGyver. Y Camilo García, la voz de Sauron, la voz de Harrison Ford en Star Wars, todas firmadas. Dime precio, Vicente. ¿10? 10 euros las 3 fotografías firmadas. ¿Alguien ofrece esos 10 euros? Por aquí veo ya una persona que ofrece 10. Vale, ¿alguien quiere pujar un poco más? 11 euros quizás. 10 a la de una, 10 a la de dos, 10 a la de tres. No, a ver. Dime, grita, tú grita. 12, muy bien. Pues 12 euros dan por ahí. ¿Alguien da 13? 12 a la de una. ¿13? 13. Vale, ya vamos por 13. Perfecto, muchas gracias. 13 a la de una, 13 a la de dos. 15 euros por las 3 fotografías. Perfecto, 15 euros a la de una, 15 euros a la de dos, 15 euros a la de tres. 18, señor. Muy bien, muy bien. La gente aquí se está aportando, Sois unos cracks. 18 euros nada menos. A la de una, a la de dos. A ver. 20, nada menos. A ver si ahora sí. A la de una, a la de dos y a la de tres. 20 euros adjudicado, muy bien. Decirme el nombre muy fuerte, si no nos oiremos. Santi. Muchas gracias, Santi. 20 euros para Cáritas. Aquí las dejamos. Madre mía, qué bien. Vale, un lote de libros. Vale, antes eran 2, ahora son 4. A ver, vamos a leer. Primer libro, La Legión Olvidada, de Ben Kane. Segundo libro, La Sombra, de John Katzenbach. Tercer libro, Lorenzo de Medici. Y, a ver, tercer libro, espera, que lo he dicho mal, no corras. El amante español, de Lorenzo de Medici. Y se cayó. Y segundo objetivo, de Mark Frost, de la época nazi. Son libros de tapa dura, son libros históricos de la época, uno de la época nazi, de la época de los Medici. Unos 24 euros suele valer en tienda cada uno, pero el pack entero lo ponemos por 10. 10 euros los 4 libros. A ver, ¿quién quiere esos 4 libros por 10 euros? ¿Alguien estaría interesado en esos libros? Por aquí, muy bien, ahí Superman, sí señor. Ahora te veo. 10 euros. 11, ¿alguien da 11? ¿Alguien da 11? Nadie me grita. 10 a la de una, 10 a la de dos. 11 por ahí, vale, perfecto, ya he visto la mano. Muy bien. 12, muy bien, 12, sí señor. 12 a la de una, 12. 15 euros los 4 libros, perfecto, 15 euros.
20 euros los 4 libros. Muy bien. Ya estamos casi en el precio de uno, los 4. Perfecto. A la de una, a la de 2 y a la de 3, 20 euros. Muy bien. Nombre en alto. A ver. Nacho. Nacho con la camiseta de Superman nos acaba de dar 20 euritos para Caritas. Aquí los dejamos los libros. Bueno, más. Vicente, venga. Haz packs. Bueno, otra vez, dime. A ver, aquí tenemos de los trading cards de la Cificon, de la primera edición y de la segunda edición. O sea, hay 20 números, del 1 al 20, completa la colección completa. Otro del Ministerio del Tiempo y las 3 láminas de Jango Fett, de Stormtrooper y Darth Vader. Vale, las láminas de Star Wars, las cartas, precio de salida. 10 euros. 10 euros precio de salidas para Caritas. ¿Alguien interesado? Por aquí veo ya un interesado. Venga, 11. ¿Quién se anima con 11 euros? ¿Quién da más? De momento somos 10, Perrito piloto. Si alguien no lo veo, que me grite y diga, ¿está ciego o qué? A ver, a la de una, 10 a la de 2, 10 a la de 3, adjudicado para... Otra vez dime tu nombre. Iván, un aplauso a Iván, venga. La segunda que gana, la segunda subasta para Caritas. Bueno, Vicente, ¿qué tenemos? Más. Se está haciendo esperar lo que tengo aquí al lado, ¿eh? Ya te vale. Ah, figura. Dime qué es esto. Esta es la acompañante de las otras dos que han salido antes, desde episodio 1 del año 1999, ya en compañía de Qui-Gon Jinn y Obi-Wan. Precio de salida de Darth Maul. 10 euros. 10 euros, figura, 10 euros. Ya tenemos aquí 10 euros que dan por ahí. 15 euros. 15 euros por la figura de Darth Maul de 1999. 16 años tiene el chavalín. 16, 20. Vamos por 20. Madre mía, qué nivel. 21. 25 euros la figura. Madre mía, ya vamos por 25. Se hemos calentado. 26 euros la figura de Darth Maul. 30. Me da Esther 30 euros. Qué generosa que está con Caritas. Sí, señora. Así me gusta. A ver, 30 euros a la de una, 30 euros a la de 2, 31, 35, madre mía Caritas, 35 euros para Caritas, figura de Darth Maul, 35 a la de una, 35 a la de 2, 35 a la de 3 para Esther, tercera subasta que gana. Muy bien, Esther, gracias, 35 euros. Muy bien. Vamos para allá. ¿Qué tienes, Vicente? A ver, aquí tenemos un lote de fotografías del 2012, de la Cificon 2012, donde sale Kenny Baker, Brian Muir, que hacía del escultor de Darth Vader, José Mediavilla, Mickey Emmons, que hacía del hechicero del Retorno del Jedi, y una foto de las nuevas caras de la pantalla, con un lote de cromos del Orgullo Friki. Muy bien, pues ese lote de cromos más las fotos, ¿cuánto? 10 euros. 10 euros todas las fotos, vale. Tenemos a Mike Edmonds, que es un Ewok, ¿vale? En el Retorno del Jedi. Hemos dicho a Kenny Baker, que es la persona que está dentro de R2. También tenemos, a ver, a Brian Muir, el escultor de Jabba the Hutt en Star Wars y de Darth Vader, de lo que es el busto de Darth Vader. Y José Mediavilla, actor de doblaje, que interpreta, por ejemplo, a Morgan Freeman siempre. ¿Alguien le interesa esto por 10 euros? Por aquí, 10 euros es el lote de fotos y cromos. 11, alguien da 11. 10 a la de una, 10 a la de 2. Nadie grita. No están firmadas, ¿eh? Lo único es eso, no están firmadas. 10, pero son exclusivas de Cificom 2012. Ya no hay más de estas. Estas son las últimas que quedan. Pues nada, 10 euros adjudicado. ¿Nombre? Un aplauso para Honorio. Muchas gracias. Aquí lo dejamos. Vale, 10 minutos nos quedan, Vicente, así es que espabila, chaval. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué fem? ¿Otro pack del señor Huevo? Vale. Oh.
Bueno, otro nuevo pack del señor Huevo con un listado, a ver, de aquí de cromos es lo mismo. Un libro, el póster, lleva reloj de Star Trek. Sí, también lleva. Todo igual que antes, con el reloj de Star Trek y todo empezamos por 10 euros, ¿verdad? Sí, señor. A ver, ¿a quién le interesa? Reloj de Star Trek, libro El Orgullo Friki del señor Huevo. ¿A ti, Fran? Hombre, 10 euritos, va, empezamos con 10 euritos. Y un póster ahí de ciencia ficción. ¿Alguien da 11? ¿Alguien da 11? 10 a la de 1, 10 a la de 2, 11 por ahí. Capitán América, ¿qué dices? 12. Vale, perfecto. 20 euros por el señor Huevo. Sí, señor, 20 a la de 1. Es el último pack, sí. 20 a la de 2. 21 euros. Pom, pom, pom. 25 euros. Aquí. Ni más ni menos. 25 a la de 1, 25. 26, ahí, un eurico más, ahí, sí señor. 26 euros a la de 1, 26 euros a la... 28. Veo que te llevas el bizcocho. 28 a la de 1, 28 a la de 2, 28 a la de 3 para Fran. Otra subasta más que gana. Perdón. ¿Ahora te retractas? El póster de ciencia ficción, ¿no? Está el reloj de Star Trek, está... Es diferente al otro. Vale, si lo necesitas. Vale, póster y reloj por 1 euro. Venga, ¿quién quiere el póster y reloj por 1 euro? 1 euro. ¿Quién? 2 euros. 4. 5. 6. El póster y el reloj de Star Trek. 7. 7 por ahí. 7 euros el reloj de Star Trek y el póster. 7 a la de 1, 7 a la de 2. 10. 10 euros para Caritas el reloj de Star Trek y el póster. 10 a la de 1, 10 a la de 2, 10 a la de 3, sí señor. Ale, nombre en alto para el señor Javi. Mauro, ha dicho Mauro. Ah, Pablo. Perdona, Pablo, que antes me lo has dicho, pero ya se me va de la cabeza. Venga, que queda poco para la armadura. Haz un pack conjunto y nos vamos a ella. Que están aquí... aparece por ahí ya los de Atrevento. Os veo. En 5 minutos acabamos. 5 minutos para que la gente retire esto para pagar. Entonces, en unos 10 minutos aproximadamente van a venir los de Atrevento a hacernos un combate con sable láser. Bueno, los 5 invitados, vale. Ahora, fotografía entera. Los 5 invitados que hemos tenido en Cificom. ¿Vale? Tenemos a Anthony Forrest, tenemos a Julian Glover, a Camilo García, la voz de Indiana Jones y Harrison Ford, Jordi Pons, la voz de Marty McFly y Luis Porcar, todas firmadas, todas firmadas. Empezamos por... 20 euros. 20 euros todas las fotos firmadas. ¿Alguien quiere dar 20 euros por todas las fotos de todos los actores de esta convención firmadas? Estaban cada foto a 20 euros inicialmente. Dime, 20, 21, ¿alguien da 21? 21, 20 a la de 1, 20 a la de 2, 21, perfecto, 21 el caballero, 22, ¿alguien da 22? 22, veo una mano ahí, 22 euros todas estas fotos, 22, a la de 1, a la de 2 y a la de 23, esa va a ser a la de 3, a la de 1, a la de 2 y a la de 25, ya vamos a números redondos, 25 euros las 4 fotos. ¿Son 4 o 5? Son 5, ¿no? 5, 25, claro. Ay. Silencio total. 25 a la de 1, 25 a la de 2, 25 a la de 3 para... Juan José. Un aplauso para Juan José, sí señor. Ya vamos a la armadura. Qué ganas tengo yo de armadura, ¿eh? Y todo, supongo. Venga, que vaciamos la mesa, que vienen los de Atrevento por aquí, ¿eh? Último lote. Un reloj más de Star Trek. Vale. Ha aparecido un reloj de Star Trek, un llavero de Star Trek, chapas De Orgullo Friki. del Día del Orgullo Friki, vale, y otro póster de ciencia ficción. Empezamos por 5 euros, ¿todo? Va, 5 euritos todo. ¿A quién le interesa? Por aquí 5 euros. 6, por ahí, ¿he visto? No, 5, vale, estamos en 5. ¿Alguien quiere 6 euros por el reloj de Star Trek? Correa negra, esfera dorada. 7, 10 para el Capitán América. A la de 1,
a la de 2 y a la de 3, 7 euros para el Capitán América. Nombre real. Pablo otra vez. Apunta, apunta, apunta. Más cosas, más cosas, más cosas. Acabamos. Vamos con la armadura. ¿Queréis que empecemos ya con la armadura? Porque es que Vicente aquí me está dando largas, pero yo quiero armadura. ¿Sí o no? Sí. Bueno, vamos ya con la armadura, pero antes con una cosa más. Y después os prometo la armadura. Le doy a este para que no me bufe más. Vale, documentos donados por Pedro Torromé, uno de los organizadores aquí de Cificom. Documentos de regreso al futuro. Pedro, ¿quieres decir algo respecto a estos documentos? Así a viva voz. Esta persona es la que ha donado. Bueno, empezamos por 5 euros el pack de réplicas. A ver, por aquí he visto 5 euros. He visto 6 por ahí. 6 euros. Venga, vamos para arriba. ¿Quién da 7? ¿Alguien da 7 euros por estas 3 réplicas? 6 euros a la 1. 7. 7 euros por ahí para el caballero. 8. 8 euros. 10 euros. 10 euros por los 3 documentos réplicas de Regreso al Futuro. A la de 1. 10 a la de 2. 10 a la de 3. A ver, un momento. 11. 11 por ahí. Vale, que no había visto. Vamos por 11. Vamos por 11. 12, 15 euros por las 3 réplicas. 15 euros a la de 1 para Cáritas, 15 euros para la de 2. 15 euros a la de 3 adjudicado a Pablo. ¿Eres Pablo? Pablo, 15 euros los documentos de Regreso al Futuro. Regresaremos algún día aquí, esperemos que sí. No me vengas con historias. Yo quiero la armadura. ¿No queríamos la armadura? A Ferlama, armadura, yo cumplo palabra. Armadura, vamos con la armadura, un aplauso. Dame, pónmelo. Bueno, ¿se me oye? ¿Me se oye? Y ahora, espera, a ver. Ah, si se sujeta casi solo. Bueno, esta armadura de Low Cost Armors, donada por Low Cost Armors. Tenía por ahí apuntado que se han gastado en material mucho dinero. No os veo casi nada, pero sí que os veo. Ahora tengo el casco bien puesto. Estas armaduras en internet se venden hasta nuevas en 700 euros. De segunda mano hay 300 euros armaduras de este tipo. En horas se ha utilizado mucho tiempo. En material, pues casi 80 euros creo que me han dicho que se han utilizado en material. Y solo queda añadirle unas botas, que se pueden comprar unas botas de pescador blancas, que quedan aproximadamente por 15 euros, y una malla negra, para que quede el traje bien, que también pues por unos 15-20 euros se puede conseguir. Así es que vamos a empezar por unos 150 euros de inicio. Vicente, ¿qué te parece? Vale, además es adaptable a varias tallas. Lo único que queda en el ensamblaje final es adaptarlo a tu talla, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta respecto a la armadura? Para quien se la lleve no le va a sudar el casco, ni lo vamos a romper, ¿verdad, Vicente? ¿A que te lo llevas tú? Bueno, como habéis visto se ha caído varias veces y al estar hechos de una fibra especial no se rompen, Realmente tienen movilidad y no se rompen, aguantan golpes y convenciones, y si no lo pueden decir por ahí los creadores que están, ¿verdad? Bueno, decidme, ¿alguien ofrece 150 euros por esta armadura? ¿Qué? Vale, perfecto, ya empezamos. 150. ¿Alguien ofrece más de 150? 151 aunque sea. A ver, armadura, 151 para Cáritas. A ver. Oh. Atención, 151 he visto por ahí. 152. Muy bien, pues 152. 154 por ahí, la señorita. Bien. Madre mía, Cáritas. 160. Perfecto, ya vamos por 160 euros por la armadura. 160, venga. 161, ahí, animándoos, sí señor, 161 euros. 161 a la de 1, 161.
¿170? Sí, señor. Ostras, que me van a rematar. Hombre, lo hago mal, pero tanto como para rematarme. 170, estamos en 170 euros con la armadura. Atención que viene Pedro. Quien se lleve la armadura está apuntado gratuitamente al Club Saga Skywalker Comunidad Valenciana. Ya habéis oído. Un aplauso para Pedro, que es el presidente además de Saga Skywalker y regala un año de pertenencia a Saga Skywalker para poder lucirla en cualquier evento que desee. Bueno, muy bien. 170, vamos a 170. ¿Alguien ofrece 171? Por aquí, 171. Bien, 171 euros por la armadura. 171 a la de una. 171 a la de dos. 175. Y no voy a decir más cosas. Vale, 175. Muy bien, muy bien. Buena cifra. 175 a la de una. 175 a la de dos. Y nadie que ofrece 170. A ver, he visto una mano. 180, sí señor. Se calienta esto. 180 a la de una. Me quedo sin voz. 180 a la de dos. 185. Tú siempre con el 5, A ti te gusta, El 5. Vale, 185. 185 a la de una. 185 a la de dos. Va. He visto otra mano. Joder, bien. Dime, Bonica. 190, bien. 190 a la de una. 195, no me vas a decir, ¿no? Ya me pongo así. 195 a la de una. A la de dos. A ver, os dejo para pensar tiempo. Casi 200 euros esta armadura para Cáritas. Bien. Lo van a agradecer, la verdad es que mucho. Vamos con la cuenta final. 195 a la de una. 195 a la de 2, 195 a la de 3, adjudicada al caballero, póngase de pie. Bien, 195 euros. Muy buena acción benéfica, muy buena compra, pero muy buena acción benéfica. ¿Tu nombre? Alejandro de nuevo, se lleva aquí la armadura. Ahora que no se te caiga, Vicente, ni a ti ni a mí, que ya está adjudicada. Hay que tratarla, vamos, como si fuera nuestra. Y bueno, por último ya nos queda un cartel, ¿vale? Vamos ya a ir aterrizando y vamos con este cartel de Darth Vader de la publicidad de Pepsi de los años 90, ¿no? Es de 1996 exactamente. No sé si os acordaréis que Pepsi hizo una serie de latas con todos los personajes del episodio 1 y bueno, pues aquí tenéis a Darth Vader, aunque en el episodio 1 tenía pocos añitos, pero aquí lo veo crecido. Así es que, ¿por cuánto empezamos esto? 5 euros. 5 euros a Darth Vader. ¡Guau! ¿Cuántas manos? 5, 6, 7, 8, 10. Seguid, gritad. 20, he oído 20 por ahí. No, ¿por dónde íbamos? Me he perdido. 15 euros, ¿alguien daba 15? Vale, que no te veía, que estoy aquí yo con la gorra. 15 euros, vale, vamos por 15 euros. ¿Alguien da 16 euros por Darth Vader? 16 euros. Vale, pues 15, vamos a la cuenta atrás. ¿Por aquí? 20 euros nos dan por Darth Vader. Sí, señor. 20 euros a la de una, 20 euros a la de dos, 20 euros a la de 3, 25, lo he oído, yo también de lejos pero lo he oído. 25 euros nada menos, vale. Cartel publicitario Darth Vader, 25 a la de una, 25 a la de dos, 25 a la de 3, adjudicado a Jorge, que es otra de las subastas que gana. Guárdalo ahí. Y ya está, ¿no? Bueno, con esto finaliza lo que es la subasta. Ahora todos los que habéis ganado una subasta, pasar por aquí, os lleváis vuestros objetos, los pagáis. Y bueno, muchas gracias a Cáritas, porque ahora vamos a sumar. A ver, Javier, ¿has sumado ya todo lo que hay? Va, esa sumita rápida y lo ponemos en el cheque. Vale, venid todos a pagar y quien quiera quedarse, vamos a decir en 3 minutos la cantidad total. Escribiremos el cheque para Cáritas y lo donaremos con una buena foto. Mientras van acabando de pagar los
ganadores de subastas, os voy a decir, a ti sobre todo Javier Castillo, que la cantidad total que se ha donado hoy a Cáritas Diocesanas, la cantidad total que hemos recaudado aquí es de 639 euros. Más de 100.000 de las antiguas pesetas. Todo para Cáritas Diocesanas de Valencia. Te lo llevas, pero asegúrate de cobrarlo bien y que llegue a quien tenga que llegar, Daremos fe de ello. Un aplauso muy grande para Javier Castillo, responsable de Cáritas.